El viento suave bailaba con las cortinas de la ventana de la habitación, mientras él y yo nos encontrábamos en medio de un torbellino de emociones. Sus manos temblorosas y cálidas se deslizaban con una urgencia frenética, buscando algo que parecía esquivo incluso para él. Señora, siempre deseé esto, pero nunca pensé que fuera posible, murmuró con voz entrecortada, y su aliento cálido rozaba levemente mi piel. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me perdía en el laberinto de su mirada. No me llame señora, me hace sentir mal, musité tratando de mantener la compostura, mientras su cercanía me desarmaba por completo. Sus labios encontraron mi cuello, dejando un rastro de fuego a su paso. Estás como quieres, eres toda una reina, un verdadero mujerón, susurró él, y el mundo pareció detenerse para mí. Hacía ya mucho tiempo que no escuchaba un halago, ya había olvidado lo que era una caricia, y mucho menos unas manos frescas y ansiosas, que no se daban abasto. Ya deja de hablar y concéntrate en lo que estamos, le insté tratando de alejar las dudas, y los remordimientos que amenazaban con inundar mi mente. Pero sus manos seguían buscando, explorando cada rincón con desesperación. Por la intensidad del momento, se me olvidó ponerle pasador a la puerta. Entonces el sonido de la puerta al abrirse resonó en la habitación, un chirrido que rompió el silencio cargado de tensión que había invadido el ambiente. Mis manos se tensaron al sentir el peso de la culpa aplastándome. ¿Qué están haciendo ustedes?, dijo la voz de mi hijo, que resonó en la habitación crispada y llena de incredulidad. Mis ojos se abrieron con sorpresa, buscando desesperadamente algo que pudiera ocultar mi vergüenza, mi secreto. Alcancé a ver la mirada del mejor amigo de mi hijo, y en ellos había una mezcla de sorpresa y miedo. Empujé al mejor amigo de mi hijo, una acción casi instintiva, y me cubrí con lo primero que encontré, una manta cercana que parecía ofrecer una protección efímera, contra el juicio de mi hijo. El mejor amigo de mi hijo y compañero íntimo mío, se envolvió en una sábana cercana, tratando de ocultar su vergüenza y su turbación. Tranquilízate, hijo, no es lo que piensas, intenté explicar con mi voz apenas un susurro en el tumulto de emociones que nos rodeaba. Pero mamá, como pudiste, las palabras de mi hijo se atascaron en su garganta, y en su rostro había una mezcla de rabia y confusión. No es lo que parece, intervino el amigo con su voz temblorosa, intentando encontrar las palabras adecuadas para calmar la tormenta que se desataba ante nosotros. Tú te callas, lo interrumpió mi hijo con furia, avanzando hacia él con la clara intención de confrontarlo físicamente. Pero me interpuse en su camino, con mis manos extendidas en un gesto de protección. Hijo, por favor, no culpes a tu amigo, supliqué con la voz temblorosa y con el peso de la situación. No lo juzgues como si esto fuera un delito. Lo que él y yo tenemos es normal. Cállate, mamá, la voz de mi hijo era un grito ahogado de dolor y traición. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo crees que es normal, ahora que van a pensar de mí los demás compañeros de universidad? Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de un dolor que cortaba como un cuchillo afilado. Ahora entiendo por qué siempre querías venir a mi casa a hacer las tareas. Vaya que soy ciego y no me di cuenta de tus verdaderas intenciones, dijo dirigiéndose al que consideraba su mejor amigo. La habitación parecía reducirse, cada respiración pesada y cada palabra cargada de reproche. Pero esto no se va a quedar así, anunció mi hijo con determinación, girándose y dirigiéndose hacia la puerta de su habitación. El sonido de la puerta de la habitación de mi hijo retumbó en la casa como un eco de advertencia. Me encontraba en el sofá, sumida en mis pensamientos, cuando el estruendo me hizo levantar la mirada. Mi hijo, con una maleta en mano, estaba parado frente a mí, con una determinación que me heló el alma. ¿Qué crees que estás haciendo? No me digas que te piensas ir, le pregunté. Él me miró directamente, con ojos que ya no reflejaban la inocencia de antes, sino la firmeza de un hombre decidido. No lo pienso, mamá, dijo con una voz que apenas reconocía como suya. Estoy decidido a irme. A menos que tú dejes de ver a este sinvergüenza. El corazón me latía con fuerza, como el tic-tac de un reloj que anuncia el tiempo perdido. En ese momento no sabía qué decir, pues también la pena y la vergüenza me abrazaron. Hijo, por favor, no haga eso, yo no pensé que tú reaccionaras así, le dije. ¿No pensaste, mamá?, me interrumpió él, con un tono lleno de amargura. Quizás para ti, mamá, esto sea normal.
Tal vez tú pienses que esto es natural. Pero mírate, tú tienes 46 años de edad y él apenas 23. ¿Qué crees tú que pensarán de mí y de ti? Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de encontrar una respuesta, que nunca podría ser suficiente. Mi hijo tenía razón. Había sido egoísta, cegada por un amor que no entendía de límites ni de consecuencias. Yo mismo no sé ni dónde meter la cara ahora mismo, continuó él, y su voz resonaba en la sala como un eco de mi propia vergüenza. Y tú actúas como si nada hubiera pasado. Mañana, dije con desesperación, mañana todo cambiará, hijo. Pero él movió la cabeza en señal de desaprobación. ¿Sabes qué va a pasar mañana?, me dijo. Mañana mismo inicio con los trámites de los bienes que mi padre me ha dejado a mí, para que tú hagas lo que te dé la gana. Y tú, le dijo al mejor amigo, vas a saber de mí, ya verás. Piensa bien lo que vas a hacer, mamá, dijo y se marchó. Me llevé las manos a la cabeza y me apreté el pelo, mientras me decía a mí misma: ¿qué fue lo que hice? Creo que ahora sí que metí la pata hasta el fondo. En eso, sentí las manos del mejor amigo de mi hijo sobre mi hombro, y me dijo: no estás sola, no actúes como si yo no estuviera aquí. Aunque tu hijo haya hecho una diferencia entre nuestras edades, no significa que yo no tenga poder sobre mí mismo. Yo estoy contigo por amor, sinceramente estoy dispuesto a llegar hasta donde sea por estar a tu lado. Pero todo depende de si tú me lo permites. Me alivió escuchar esas palabras, sinceramente fueron como un bálsamo a mi corazón en ese momento. Me enredé en su cuello y le dije: ¿de verdad piensas así o estás dispuesto a todo conmigo? Sí, es muy en serio, respondió con firmeza, y no voy a cambiar de opinión si tú me dejas estar a tu lado. Cerré los ojos por un instante, dejando que sus palabras se hundieran en lo más profundo de mi ser. ¿Podría realmente confiar en él?, me preguntaba yo. ¿Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de este amor raro para muchos? El suave roce de sus dedos sobre mi mejilla me devolvió a la realidad, disipando mis dudas como niebla al sol de la mañana. En ese momento, decidí que no importaba el que dirán ni las barreras que se interponían en nuestro camino. Si él estaba dispuesto a luchar por nosotros, entonces yo también lo estaría. Con un suspiro de determinación, abrí los ojos y lo miré fijamente. Entonces quédate a mi lado, le dije con voz firme, sintiendo como el peso de la incertidumbre se desvanecía con cada palabra. Estoy dispuesta a darle una oportunidad a este amor, sin importar las consecuencias. En ese momento, la puerta principal se abrió con un chirrido ominoso, anunciando la llegada de una tormenta emocional. Era mi hijo, acompañado por la madre de su mejor amigo. Su presencia solo añadía combustible al fuego que ya ardía entre nosotros. La mirada de la madre se clavó en su hijo, con una mezcla de decepción y desesperación latiendo en su interior. ¿Es verdad lo que me acaban de contar?, preguntó, con su voz cargada de incredulidad. ¿Qué es eso que tú estás haciendo con esta señora? Mírense en el espejo y vean cómo se ven de ridículos juntos. ¿No les da vergüenza lo que hicieron? Qué pena por su hijo, señora, dijo dirigiéndose a mí. Mis manos temblaban ligeramente, sintiendo el peso de su desaprobación aplastándome. Intenté formular una respuesta, pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por la vergüenza y la culpa. Vámonos para la casa, dijo la madre, dirigiéndose a su hijo con un tono cargado de resignación. Mientras el hijo se mantuvo firme y desafiante. Mamá, ¿no ves que ya soy un hombre hecho y derecho?, dijo con una determinación que me sorprendió. Pero la madre no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Hombre hecho y derecho, ¿acaso sabes lo que es responsabilizarse de tus acciones? ¿Acaso eres tú quien trabaja para pagar las cuentas cada mes? ¿Quién compra la comida que te alimenta? Su voz temblaba con una mezcla de rabia y tristeza, desesperada por hacerle entender la realidad que él parecía tan dispuesto a ignorar. No, mamá, admitió él con su voz más suave ahora, llena de dudas y vacilaciones. Sé que no lo he hecho hasta ahora, pero eso no significa que no pueda hacerlo. En el instante le rogué que se marchara con su madre, pude sentir el peso de mis palabras cargadas de desesperación. Está bien, murmuró él con una resignación pesada en su voz. Voy a irme, necesito poner en orden las cosas con mi padre también. Cuando finalmente salieron,
El ruido familiar de la vida cotidiana se desvaneció en un silencio aterrador. El vacío que dejaron detrás parecía llenar la habitación con su ausencia palpable, como si hubieran arrastrado consigo parte de mi propia existencia. Desde entonces, he estado marcando frenéticamente el número de teléfono de mi hijo, una y otra vez, esperando desesperadamente escuchar su voz al otro lado de la línea, pero no hay respuesta. Han pasado 15 días y no ha habido uno solo en que el amigo de mi hijo venga a tocar la puerta, suplicándome que lo atienda. La verdad no sé qué hacer, pues siento que acabe con la vida de mi hijo y la de su amigo. ¿Qué crees tú que debe hacer ella? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.